que lo que hacemos son actividades de team building, tanto presenciales como remotas, con un juego de construcción que Fer es el creador y el founder del proyecto en sus inicios. Cuando llegan a nosotros las empresas, la problemática era esa, ¿no? Que tenían las actividades remotas y la gente no tenía la atención plena, o se enganchaban un ratito y después ya se ponían a responder mails, como que no podían cortar la rutina laboral. El poder de lo que significa haber conquistado o haber fracasado en conjunto con una, dos o seis personas más es muy grande todavía para el ser humano. El poder de bonding que tiene y haber sobrepasado esos pequeños o grandes obstáculos para haber construido un triángulo o una esfera geodésica de 3 metros de diámetro es muy poderoso, y ahí reside buena parte de la salsa mágica que nosotros utilizamos en nuestras capacitaciones. Tenés algo hecho, y si eso que hiciste lo hiciste con más gente, lo que te sucede con esa otra persona es muy poderoso. Buen día, Alicia, Fernando, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo están? Buen día, Roberto. Muy bien, todo bien, contentos. Buen Buenísimo. día, un placer, gracias por la invitación. Quería preguntarles, ¿qué actividad están realizando ahora? ¿En qué se concentran sus días en estos momentos? ¿Querés contar vos, Fer? ¿Empiezo yo? Empezamos. Sí. Bueno, cuento un poco. Con Fer tenemos un proyecto que se llama Alquimétricos Innova Play, que lo que hacemos son actividades de team building, tanto presenciales como remotas, eh, con un juego de construcción que Fer es el creador y el founder del proyecto en sus inicios. Eh, Ahí está mostrando en cámara. Eh, y bueno, es un proyecto de código abierto, que eso lo hace como bastante especial, y es producción argentina. Así que, bueno, ahí estoy siendo parte de ese proyecto. También trabajo en recursos humanos en una empresa de tecnología que hace staff augmentation para empresas de Estados Unidos. Y soy docente universitaria en la carrera de Ingeniería Informática en UADE. Y, y bueno, trabajo en recursos humanos, fue ahí los giros de la vida, ¿no? Ok, y Fernando, ¿en qué anda? También el tema este Y de alquimétricos. sí, bueno, Alquimétricos es como un poco la raíz de lo que hacemos hoy, ¿no? Alquimétricos nació como un proyecto de módulos para construir juguetes didácticos con esta lógica de código abierto, do it yourself. Nació con un espíritu socioeducativo. Durante 10 años estuvimos literalmente recorriendo el mundo con ese proyecto, porque felizmente nos fueron invitando de distintos congresos, festivales, encuentros en América Latina, en Norteamérica, en Europa, hasta China. Llegamos con Alquimétricos, y, y siempre surfeando redes que tienen que ver con el mundo maker, los Fab Lab, los Makerspace, eh, la cuarta revolución industrial, eh, una perspectiva desde el aprendizaje, desde el juego, desde el arte, todo trabajando bastante en línea con el ámbito STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería, arte, matemática, como un medio democratizador del acceso a los juguetes didácticos para la alfabetización de ciencia y tecnología principalmente. Y ahí tenemos los dos un background en capacitación, en entrenamiento profesional. Entonces, bueno, desde el principio sabíamos que Alquimétrico se podía convertir en una herramienta de formación profesional en el ámbito de los serious games, digamos, los juegos serios para empresas. Y hace 2 años empezamos este camino de adaptar
alquimétricos al ámbito corporativo y así nació Innova Play y hace 2 años que estamos con eso. El año pasado hicimos el lanzamiento y estamos muy contentos con la respuesta que estamos teniendo. El nombre Alquimétricos, ¿por qué? O sea, entiendo que hay una alquimia, ¿no? Pero ¿en qué pensaron en ese momento Hay para una ese? poética de la alquimia, hay una referencia a la transformación, como los alquimétricos, entre otras cosas, se pueden hacer con materiales reciclados. La idea de que vos podés tomar un material que iba a ir a la basura, como un tetrabric o una chancleta vieja o un piso de goma eva, un mat de yoga, que ya está viejo porque ya te lo mordió el perro o el gato y ya no tiene más posibilidad de cumplir su función, pero se puede transformar en otra cosa y esa cosa en la que se puede transformar es en un juguete y no en cualquier juguete, sino en un juguete didáctico, un juguete constructivo con el que se pueden crear otras cosas. Pues finalmente es un pedacito de goma eva con agujeritos, ¿eh? La verdad es minimalista el diseño. Entonces en ese pensar en la transformación y en esa idea que tiene el alquimio que tenía de la conversión del plomo en oro, algo que podía llegar a ser ya estar destinado a la basura, pero que se puede convertir en una herramienta transformadora de la realidad de los niños, nos parecía que tenía una potencia y que podía ser nuestro oro. Entonces Alquimétricos tiene esa fusión entre esa cuestión más simbólica, etérea, abstracta, con una cosa más terrenal, material, tangible, concreta, que es lo métrico, y bueno, entre esos dos mundos se mueve la filosofía alquimétrica. ¿Y cómo juega en todo esto el trabajo remoto con ustedes? Es muy importante eso. Cuento un poquito. Fue un gran desafío, ¿no? Porque es un material físico. Entonces, cómo uno lo puede llevar a la experiencia remota. Y bueno, y hace un tiempo, bueno, lo vivimos todos, ¿no? Hubo un gran cambio en la que es la modalidad de trabajo y muchos trabajos que eran presenciales pasaron a ser remotos, más que nada en pandemia. Y después del pospandemia fue algo que trascendió, ¿no? Entonces, eh, muchas empresas hacían actividades de team building remotas y a veces lo que sucedía es que, nada, lo que sucede también, ¿no? Que a veces uno en el trabajo remoto se mezcla un poco lo que pasa en la casa, lo que está pasando en el trabajo, y a veces está uno en una reunión y está respondiendo un email, está, no sé, poniendo una carga en el lavarropas o atendiendo otras cosas y por ahí no se lograba la atención plena, ¿no? Entonces era un gran desafío las actividades remotas y después cómo llevar nuestro esquema a algo híbrido, ¿no? Y bueno, estuvimos experimentando ya hace unos años en hacer una experiencia que junta las dos cosas, ¿no? O sea, una actividad remota, pero tenés el hands-on de estar jugando con un juego, lo cual involucra más a la gente. Así que aprovechando también que el correo también, lo que son los envíos postales, cambiaron un montón de lo que fue el pre-pandemia al post-pandemia. Es muy loco pensar que hoy uno pide algo, no sé, de otro país y te llegan 3, 4 días y un envío nacional llega de un día para el otro. Así que lo que hacemos para poder tener estas experiencias remotas es enviar los kits, ¿sí? Al domicilio de las personas y facilitar la actividad de manera remota. Entonces tenemos ahí como un buen mix de la gente se involucra, juega, participa plenamente en lo que son las actividades y es una experiencia distinta a quizás tener una actividad de team building, una capacitación 100% remota, ¿no? Pero ¿en qué cambia una reunión remota, por ejemplo, de estar haciendo esa actividad a no hacerla? ¿Y cómo llegaron a esa conclusión? ¿Cómo lo especularon? Bien, un poco cuando llegan a nosotros las empresas, la problemática era esa, ¿no? Que tenían las actividades remotas y la gente no tenía la atención plena o se enganchaban un ratito y después ya se ponían a responder mails, como que no podían cortar la rutina laboral. Y el hecho de estar jugando y estar involucrados con algo físico, que vieron que muchas veces, incluso a veces cuando uno está haciendo alguna actividad, empieza como a siempre digo, las mejores ideas se te ocurren, no sé, lavando los platos, ¿no? Porque uno pone el juego, involucra el cuerpo en el juego y el hecho de estar involucrando el cuerpo, más allá de estar como en una
reunión remota hacía que el involucramiento, la participación y la atención y también el efecto que se genera sea distinto, ¿no? Entonces pudimos llevar como un poco de esa presencialidad a lo que es este esquema remoto. Sí, muchas Y veces cuando uno, perdón, Alicia, cuando uno está hablando, mismo en una clase, uno Ujú, empieza a hacer, por lo menos yo empiezo a hacer garabatos, dibujitos, ujú. como para no irme del foco. Sí, y uno sigue prestando atención y quizás sigue como hasta más involucrado, ¿no? O está con esos jueguitos así, los fidgets, o no sé, doblando papelitos o algo, y genera una tensión distinta. Y un poco en el juego hace bueno, que el involucramiento sea como más completo, ¿no? Y también te dispara otras cosas que quizás en la virtualidad no se generan. Por eso daba el ejemplo, ¿no? Que a veces uno está como estancado mucho tiempo pensando la solución de algo o con algún problema y cuando cortaste esa rutina y te pusiste a hacer otra cosa totalmente distinta, a ordenar algo, a jugar con tus hijos, a lavar los platos, se te ocurren las ideas sin mucho esfuerzo, ¿no? Y poder salir de ese pensamiento por ahí más lineal o que uno se vuelve como en un pensamiento cíclico donde no puede encontrar una respuesta o tener alguna alternativa, ¿no? Entonces llevar el juego ahí en las manos, involucrar el cuerpo, tiene un efecto distinto, ¿no? En la gente. ¿Y cómo Sí, es perdón, Fer, pero me surgió la duda, cómo es el involucramiento? Porque muchas veces en un ambiente tan serio o de tanto rictus, como son los ámbitos empresariales, tan mentales también, que nos llevan a un rictus con el cuerpo, da mucha timidez el tema de involucrar el cuerpo en todo eso. Muchísimo. Si vos empezás a hacer, no sé, juegos teatrales o alguna actividad así, te miran como, señor, teme el Excel que me quiero ir rápido de acá. Y les agarra un temor, porque hay como algo, una imagen, viste, muy, muy fuerte, muy seria. ¿Cómo hacen para involucrar un juego que parece infantil, porque es armar cositas, con un ámbito tan extremadamente serio y poco gamificado o poco infantil o poco que tiene que ver con los juegos, como es el ámbito empresarial? sí, bueno, primero replantearnos qué es jugar, ¿no? Y a qué jugamos los adultos, cómo está organizada la sociedad hoy por hoy en función del juego. Hoy la sociedad moderna ve el juego como algo inherentemente infantil y en la práctica sucede que los adultos jugamos cada vez menos. Por ahí queda todo reducido a determinados juegos específicos, el fútbol con su hegemonía, principalmente en América Latina, algún juego de cartas, dados, y medio que se termina ahí el universo de juego para el cual eh, estamos habilitados los adultos, o por lo menos así era para las generaciones anteriores, para mi padre fue así un poco, cuando en realidad te pones a estudiar un poco en profundidad y la verdad que los juegos históricamente eran para adultos y los juguetes también incluso. Hay una... la invención de la infancia como concepto es algo bastante moderno. La Declaración de Derechos Humanos perdón, la Declaración de Derechos del Niño tiene pocas décadas. Y eso responde a cómo fue evolucionando la sociedad en términos de cómo veía las infancias y cómo veía el tiempo del ocio. Hay algo que a nosotros nos salva o nos ayuda muchísimo, que es que el material que usamos en sí mismo tiene cierta cosa de que te atrapa, te contiene y uno concentra y canaliza su atención, su energía, su interés, su ansiedad y sus ansias, no solo la ansiedad nerviosa, sino las ganas de hacer a través del material que tiene en este caso eh, pequeños logros. Primero conectar un palito con un conector y después conectar más y hacer tipo un triángulo y con ese triángulo sigo proyectando y llego a construir una estructura más compleja y hay como pasos, hay como pequeñas recompensas que se van juxtaponiendo y generando un camino donde de repente construiste algo más complejo, solo o en compañía. En el caso de los entrenamientos remotos, cuando hacemos el envío a domicilio de los kits, hay algo que estoy haciendo
físicamente, con mis manos, concentrando mis ojos y mis manos en la misma actividad que no es la cotidiana de estar frente a un Excel, pero al mismo tiempo estoy conectado con lo que están haciendo todos los otros participantes de ese espacio, que tienen el mismo kit y que están con la misma pauta, el mismo objetivo. Entonces hay algo que se genera, una trama que se genera subyacente a mi circunstancia particular y que me conecta con un todo común, que es muy poderoso. Y no es algo que hayamos inventado nosotros, es un descubrimiento que pudimos comprobar en la práctica, y, y hay algo de lo casi hipnótico que tienen los juegos constructivos, en particular estos que son muy geométricos, que tienen una naturaleza casi de un mandala 3D, y entonces estás descubriendo tipos de conexiones que son muy armónicas, generan cierto placer. Yo no puedo dar la ciencia detrás del por qué le interesa tanto el juego geométrico, las estructuras geométricas a la humanidad. Desde tiempos inmemorables se le ha dado un carácter casi sagrado a la geometría. Entonces, bueno, hay algo de esa fascinación que genera la posibilidad de uno construir algo y que esa construcción tenga cierta belleza inherente y que haya un material que te facilite todo eso, hace la mitad del trabajo y pone también las ganas de seguir la pauta y de ver hacia dónde lleva. Hay mucha intriga, mucho misterio y nos aprovechamos bastante de esa cosa que se da. Y en el juego muchas veces se rompe se rompe la jerarquía, porque están en el juego, más que nada las empresas que tienen por una estructura jerárquica vertical, en el mismo juego tenés a tu jefe, al jefe de tu jefe, y están todos en el mismo rango del juego, ¿no? Entonces permite interacciones distintas o ponerse en roles que quizás no es tu rol en el trabajo, ¿no? Em, sí, el tema del niño que está en el adulto, ¿no? Porque me imagino ustedes comenzaron con los niños, pero después fueron más hacia lo que es el team building y encontrar eh, ese surgir del niño interno de los adultos y cómo ponerlo en práctica para el trabajo en grupo. Y cómo ustedes envían unos kits, un poquito para entender, porque Fernando hablaste de material reciclable. A ver, ustedes envían un kit que ustedes mismos fabrican y la persona tiene que aportar algo a ese kit o lo recibe tal cual y empieza con todo el kit de ustedes, no tiene que aportar ningún material. ¿Cómo es eso? Sí, a ver, con un mismo kit, por ejemplo, esta cajita que viene como una cantidad bastante limitada de piezas, son 4 o 5 piezas, permite armar esta figura del tetraedro, que es esa pirámide de base triangular, y algunos otros proyectitos ahí, la catapulta y otros bichitos. El kit, como todo sistema constructivo, es muy versátil. Vos podés construir un árbol, un perro, una casa, ¿no? Con los mismos materiales. Entonces, va a depender mucho de lo que el facilitador esté proponiendo como contenido para esa dinámica, muy probablemente determinado por lo que la pauta de recursos humanos o de el solicitante de la actividad esté demandando, esté necesitando. Las actividades son situadas, tienen un marco, un contexto, un objetivo, se contratan, se plantean para hacer un proceso de encuentro del grupo de trabajo, tipo un team building, o limar asperezas con alguna problemática que hay dentro de la organización. Hay procesos de cambio, hay procesos de formación técnica, hay muchos motivos por los cuales terminamos involucrados con un equipo de trabajo en una organización, y entonces al facilitador este material le permite tomar múltiples caminos, y va seguramente a optar por un camino o una serie de caminos que tienen que ver con el objetivo que la organización solicitó.
ese kit físicamente se adapta para eso, se prepara un kit que va a responder a esas necesidades, pero exactamente el mismo kit se puede usar para una actividad diametralmente opuesta. Entonces hay como una versatilidad donde siempre el que recibe termina de completarlo, siempre el facilitador termina de completar la idea de para qué va a ser ese kit, siempre el que lo recibe va a terminar de darle su impronta como una canción que compone un músico, pero que después cobra sentido cuando el oyente, cuando la platea la escucha y dice, esto me genera tal cosa, lo mismo con un cuadro que un pintor pinta o con una película que alguien filmó. Siempre el que está del otro lado es el que termina de completar la idea. Y esto pasa exactamente lo mismo. Entonces, hay una propuesta base, con este kit se podrían hacer todo este tipo de cosas, pero es virtualmente infinito y nosotros dejamos mucha libertad del lado del facilitador a que termine de completar la idea, la intención y la propuesta, y que el mismo público a la hora de usarlo termine de darle el sentido final que va a tener. Entonces, bueno, hay como un moonshot, ¿viste? Tiramos el cañonazo y llega dependiendo de las cosas que van pasando en el momento. Es bastante orgánico, la verdad. Cuando dices facilitador, ¿es alguien de la empresa o es alguien de la empresa de ustedes o es la empresa que está haciendo el juego? ¿Quién sería el facilitador? ¿Cómo es esa figura? Ahí pueden ser ambas, ¿sí? En conjunto o por separado, porque a veces facilitamos nosotros y otras veces nos pasa que consultoras adquieren los kits y ellos son los que facilitan a clientes, ¿no? Y se nos han dado rubros como muy distintos, ¿no? Hay gente que compró el kit y lo está usando para sesiones o juegos relacionados con gestión del cambio. Hay gente que lo está usando y los kits y le encontró sentido para trabajar con niños que tienen alguna dificultad. Hay gente que llevó el kit y lo está usando en empresas familiares con dinámicas para resolver o trabajar problemáticas típicas de empresas familiares. Y a veces nosotros facilitamos directamente, ¿no? Y siempre hay un grado de participación que acordamos con la empresa, ¿no? A veces les decimos, ¿quieren ustedes ser partícipes, o sea, facilitar con nosotros, o quieren facilitar ustedes y nosotros les aportamos una guía o un soporte? Y depende ahí lo que la empresa decida, ¿no? Porque muchas veces tienen como dentro del marco de una capacitación, quieren cerrar con alguna facilitación y nosotros acompañamos, pero el facilitador es alguien de la empresa porque quiere tener ese protagonismo. Otras veces nos dicen, no, yo me quiero correr del rol, que vean otras caras, un equipo distinto, sean ustedes. Entonces, los ámbitos son totalmente distintos de aplicación, tanto nosotros como la gente que adquiere el kit. Y muchas veces nos sorprende para qué lo usan, porque son cosas que nunca se nos presentó y nos sorprenden como gratamente, ¿no? Que se esté usando en un ámbito o una industria donde nosotros quizás no habíamos llegado. Pero sí, hacemos. No, eso, que por un lado vamos directo a las empresas, pero tenemos un foco muy fuerte en proveer soluciones para el mercado de la capacitación. Entonces, formadores profesionales, especialistas en recursos humanos, coach, consultores, encuentran en nuestro material un medio para llevar adelante los objetivos de capacitación que tiene la organización. Entonces, por eso también nosotros preparamos materiales que tienen una serie de opciones listas, pero que permiten también terminar de definir la última milla de lo que va a pasar en el destino, ¿no? en el lugar donde van a suceder presencial y virtualmente las capacitaciones, con los objetivos específicos y con todo lo que le aporta también el consultor o el facilitador, que tiene otra experiencia, otro background, otra formación, otra cantidad de herramientas que nosotros no tenemos para el conocimiento específico del cliente, si viene haciendo un proceso de acompañamiento continuo con la organización hace un tiempo, y nosotros de repente ni conocemos a los destinatarios. Entonces, hay un trabajo bastante mancomunado, nosotros llegamos hasta un punto y de ahí en adelante terminan de definirlo los otros actores que están involucrados en ese proceso.
Igualmente ustedes tienen mucha experiencia, curtieron bastante el mundo del trabajo remoto antes de este proyecto, vienen ya de décadas de integrando equipos remotos, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia y qué de esa experiencia les sirve para ahora poder entender empáticamente lo que significa pertenecer a un equipo de remoto y los conflictos que eso trae? Bueno, yo arranqué mi carrera profesional muy joven en una consultora multinacional trabajando en sistemas, que fue creo que de las primeras industrias o áreas donde el trabajo remoto como, era nada, algo natural. Incluso muchas veces, más que nada prepandemia, pasaba que ibas a una oficina a trabajar remoto, porque tu equipo estaba una persona en Estados Unidos, una persona en España, dos personas en Colombia, yo en Argentina, e iba presencialmente a trabajar remoto, lo cual el trabajo era remoto, pero estaba yendo físicamente a una oficina. Lo cual, cuando pasó la pandemia, no había cambiado mucho. Lo único que pasó es que no estaba viajando 1 hora en tren para llegar a mi destino. Entonces, no sorprendió tanto porque las herramientas para trabajo remoto ya las tenía adoptadas y si había que usar otra herramienta era como una transición muy pequeña, ¿no? Y el tema también de trabajar remoto es que podés trabajar con diferentes culturas que cuando trabajás en un lugar físico con gente que vive toda cerca, probablemente tengan todos características similares, el grupo, y por ahí somos todos de Argentina, y el trabajar remoto, sabés que la gente de determinados países tiene ciertas características, y también por el respeto de las diferencias culturales, de no intentar cambiarlos, ¿no? Sino de aceptarlo y de conocer cómo son. Incluso pasó de viajar bastante por trabajo y muchas veces antes de viajar yo preguntaba, bueno, ¿cómo se saludan? ¿Se dan la mano? ¿Se dan un beso? Pues por ahí, no sé, llegás a un país, das un beso y quedas como una irrespetuosa total y en otro lado, no sé, le das la mano y queda como muy frío y distante y algo tan simple como un saludo, ¿no? Entonces creo que el trabajo remoto, la globalización, el tema de tener equipos en diferentes lugares hace también como un sentido del respeto de la cultura del otro, ¿no? Que hay que conocer y hay que respetar y saber que tenemos características y maneras distintas, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso particular fue como muy soft ese cambio, porque ya era algo que lo venía teniendo yendo viajando para trabajar remoto en una oficina, ¿no? Sí, ese término que usaste, presencialmente remoto, está muy interesante porque creo que ocurre en muchas empresas que estás presente, pero estás trabajando remoto. Entonces está bueno ese término presencialmente remoto. Em, sí, y el tema con los equipos remotos, ¿cómo ustedes logran? Bueno, es importante la parte lúdica, sin duda. Me parece que es un tema que que se ha tratado de incorporar a las empresas y sin duda para equipos remotos es importante. Pero les quería consultar cómo hacen, o sea, ¿el juego puede ser grupal, remoto, o es cada uno con el kit y cada uno ejerce su juego por su lado? ¿O hay una cuestión de tres se juntan virtual o cómo se maneja eso a nivel de los grupos? Lo estamos descubriendo. La realidad es que hemos probado unas cuantas cosas y la mayoría han salido muy bien. Pero todavía le estamos encontrando la vuelta, siendo totalmente honestos, porque eh, realmente así como el teletrabajo es una abstracción y es una posibilidad posmoderna, digamos, salvo Hemingway, ¿no? que tenía trabajo remoto per se, la mayoría de los trabajadores de la historia normalmente estamos in situ. Pero hay una realidad muy concreta que se dio en los últimos años. Ali estaba contando que ella empezó muy joven con el tema del teletrabajo. Yo podría decir que era chiquito directamente cuando empecé a trabajar remoto. Era adolescente. Y justo el otro día, bueno, hablábamos un poco de esto con Cristian, ¿no? De cómo generacionalmente nosotros somos como una generación de cambio en el hecho, bueno, yo soy nacido en el año 80,
así completamente analógico, con un cassette en la mano y una virome en la otra, pero muy chiquitos nos empezamos a familiarizar con la informática. Para cuando llegó internet, al toque ya estábamos ahí en la adolescencia, y a nuestros 20, cuando ya estábamos entrando en el mercado laboral de lleno, bueno, a mí me toca la posibilidad, el privilegio tal vez, de entrar directamente a trabajar en multinacionales. A los 19 entré antes, a los 18 entré en Siemens, y de Siemens pasé a Intel, Microsoft, BlackBerry, como todo un recorrido por organizaciones que tienen varias características. Primero, incorporan en su día a día lo último de la tecnología. Entonces, las multinacionales fueron las primeras en adoptar el teletrabajo como una cosa cotidiana. Cuentan con los medios, forman a sus empleados en eso. Entonces a nosotros nos criaron las multinacionales en un punto. Éramos gente muy joven cuando empezamos a trabajar ahí, nos definieron en muchos sentidos, nos formaron con capacitaciones específicas en atención al cliente o en marketing o en ventas, pero nos formaron indirectamente a utilizar todos los recursos, desde el software del CRM que utilizás todos los días, o en la etiquetera de soporte, hasta el tipo de notebook o la VPN con la que te manejas. Todo eso son herramientas técnicas con las que nosotros fuimos moldeados desde nuestra primera inserción laboral. Eso hizo que nosotros creciéramos siendo profesionales de alguna forma hiperadaptados al trabajo remoto, ¿no? Que sepamos trabajar desde casa para una pyme, desde casa para una multinacional, desde una oficina de una pyme consultora para una multinacional que opera en otro país, desde las oficinas remotas de una multinacional local para una como consultora para una empresa mediana, pero en otro continente. Toda esa mezcla de situaciones hizo que cuando llegara, por ejemplo, una situación disruptiva como la pandemia, nosotros ya tuviéramos cierto hábitus de manejo de las herramientas remotas, donde la mitad del planeta se estaba arrancando los pelos de cómo voy a hacer esto, porque su cotidianidad no pasaba por ahí, porque eran docentes, médicos u otras profesiones que no tenían el teletrabajo como una cotidianidad. Y para nosotros fue completamente natural. El estrés de la pandemia pasó por otros lados, bueno, tengo preocupación, mis papás son grandes, quiero que estén bien, pero tengo que levantarme una hora más tarde porque no tengo que viajar, y puedo estar 15 días seguidos en pijama, rindiendo perfectamente bien con mi puesto de trabajo. Eso a mí me pasaba hace 20 años cuando llegó la pandemia. Entonces, hablamos de esto. Creo que somos hijos de una generación, o somos los protagonistas de una generación del cambio, donde del trabajo con horario fijo, en lugar fijo, con commuting, con desplazamiento cotidiano, pasamos a un esquema híbrido, un esquema remoto, con cierta soltura, y eso implica desde el saber usar las herramientas, saber los códigos del teletrabajo, una cultura de la autodeterminación, de cómo te organizás la vida, tu espacio de trabajo, tu hábito, tu forma de vivir y de encarar tu sistema de trabajo y de vida, que ya está adaptado para una mentalidad global. Yo estoy donde estoy y mi trabajo puede suceder en cualquier lado, y con Alice compartimos el pasado de haber sido nómades digitales cuando todavía no era popular, before it was cool, ¿no? Como muchos años antes de que fuera moda. Bueno, yo les comentaba a Robert en la charla que tuvimos ayer, previa, de que vos fuiste uno de los primeros empresarios gerentes nómades, que todavía no existía el Drive, ¿no? No existía la nube, y por mail, por teléfono. Como que estas experiencias surgieron también un poco de la necesidad, mucho antes de que esté de moda o que sea una tendencia. ¿Y qué beneficios, si querés, o qué herramientas tienen aquellos que han trabajado en el campo analógico en un principio y que no han nacido con lo digital, digamos, que se han transformado, que han podido pasar de una cosmovisión a otra,
en diferencia con quienes se han criado directamente en la cosmovisión. O sea, ¿les sirve de algo esas herramientas analógicas que han adquirido en algún momento para aplicarlas en la parte remota? Ay, me dejaste pensando. Sí, yo creo que sí. Eh, Primero que como que vivimos como muchas adaptaciones, ¿no? Bruscas, bruscas, porque pasar de, no sé, de estar en una sala con un pizarrón a pasar a un pizarrón virtual o de estudiar totalmente presencial a estudiar remoto, vivimos transiciones muy bruscas y creo que eso nos aumentó también la capacidad de adaptarnos, ¿no? Creo que no nos resistimos a los cambios, ¿no? Por ahí quien nació con eso no nota tanto ese choque, ¿no? Porque es todo, ya nacieron todo digital, ¿no? Entonces las modificaciones se dan en el mundo digital. Y no sé, por ahí ahora con la adopción más masiva de la inteligencia artificial, por ejemplo, hemos visto cambios tan bruscos que no los rechazamos. Decimos, bueno, ¿cómo puedo poner esto a mi favor? En vez de decir, no, como lo hacía era mejor y quiero hacer todos los pasos y desconfío de los automatismos. Sino que vemos herramientas porque ya lo vivimos y lo vimos un montón de veces y fue súper brusco. Entonces, cuando se nos presenta una situación así, creo que la mirada es distinta. Es que, ¿qué adopto que me beneficie de esto, no? Los kits, volviendo al tema de los kits, em, digamos en escenarios presenciales. Entonces, entiendo que tienen un reto para los escenarios remotos, pero en los escenarios presenciales se hace grupal, se hace individual. ¿Cómo es el tema ese? Bueno, de vuelta, hay mucha flexibilidad. La presencialidad da la posibilidad de trabajar a 4, 6, 8 manos sobre los mismos materiales, y eso hay que sacarle el jugo, principalmente porque en muchos de nuestros encuentros un poco el objetivo es tratar de profundizar o de mejorar ese tipo de prácticas, todo lo que tiene que ver con trabajo en equipo. Pasan dos cosas. Primero, nuestros materiales, como decíamos, son constructivos y permite construir de todo. Pero aparte tenemos como básicamente dos grandes encarnaciones. Estos son nuestros materiales de formato pequeño, ¿no? Este ya está armado. Pero lo pongo en comparación. Este es el tamaño gigante. Con el tamaño gigante tenemos varillas de distintas medidas, pero hay algunas varillas gigantes que nos permiten armar esto mismo, pero del tamaño donde yo me pueda meter adentro. Eso, yo y 20 personas más. Ese digamos, también es lo interesante, que podemos, el sistema es lo suficientemente escalable, flexible, paramétrico, que permite una adaptación y una proyección a la altura del tamaño del grupo. Y si somos 50 personas y queremos armar algo que cubra, no sé, tenga 4 metros de altura y tenga 6 metros de diámetro y nos podamos meter todos adentro, y probablemente lo podamos conseguir. Entonces, tratamos de explotar esa capacidad al máximo, tratamos de aprovecharlo al máximo. De vuelta, hay algo inherente del material, de cómo es, que hace la mitad del trabajo por nosotros en términos de retención de atención, en términos de generación de interés, de entusiasmar, que me parece que es una palabra súper importante, el entusiasmo. Va más allá de la atención voluntaria. El entusiasmo es un fenómeno que se da en el cual yo me involucro con lo que está pasando de una forma virtuosa. Se genera un ciclo en el cual yo aporto una cantidad de energía, lo que está sucediendo me devuelve una oportunidad, y ese ida y vuelta es virtuoso y va generando un algo que es al final de un rato, después de un rato, tenés algo hecho. Y si eso que hiciste, lo hiciste con más gente, lo que te sucede con esa otra persona es muy poderoso. Está este libro de Harari que describe un poco la evolución del hombre y dice, bueno, algo así como que hasta hace 70.000 años el Homo sapiens tenía las limitaciones del
de la cantidad de desarrollo, la cantidad de miembros que podían formar parte de un mismo núcleo humano, de un mismo clan, de una misma tribu, y de las limitaciones de lo que ese grupo podía conseguir. Y que hace más o menos 70.000 años se dio una situación evolutiva donde empezó a haber algo que permitió que los grupos fueran más grandes y que grupos que no se conocían entre sí pudieran compartir un mismo propósito. Y eso tenía que ver con que antiguamente uno dependía de haber sudado, sangrado, llorado con otro par para confiar en él, y que a partir de ese momento evolutivo nace la posibilidad de creer en cierto relato, en cierta narrativa, en una creencia religiosa, filosófica, política o lo que sea, que permite compartir objetivos entre clanes sin habernos conocido, y haber tenido una experiencia más codo a codo, y que eso cambió la historia de la humanidad. Bueno, el poder de lo que significa haber conquistado o haber fracasado en conjunto con una, dos o seis personas más es muy grande todavía para el ser humano. El poder de bonding que tiene haber reído y haberse sacado un poco de las casillas en conjunto con otras personas y haber sobrepasado esos pequeños o grandes obstáculos para haber construido un triángulo o una esfera geodésica de 3 metros de diámetro, es muy poderoso, y ahí reside buena parte de la salsa mágica que nosotros utilizamos en nuestras capacitaciones, que es una posibilidad que entrega el material, de vuelta, nosotros no lo inventamos, lo descubrimos, y que da un diferencial muy grande respecto de trabajar individual o con un material más genérico como un mazo de cartas o un post-it o un slide de PowerPoint, o tener una call en la cual alguien lee de un documento o de un slide, versus construir algo físicamente con otras personas y que después nos podamos meter adentro. Eso, todo ese recorrido, todo ese arco de sucesos tiene un poder tan grande que a nosotros nos da mucho margen para poder ir tomando los elementos puntuales que queremos trabajar, observando los comportamientos del grupo y tratando de ver si ellos se dieron cuenta en el momento. De muchas cosas ellos se dan cuenta mientras lo van haciendo y surge en el rescate, y en otras se lo tenemos que inducir o se lo preguntamos, y ahí tratamos de amalgamar nuestra vivencia externa con la suya. Sí, es interesante porque en ese ambiente lúdico, que de por sí es integrador, participativo, eh, pueden salir también actividades o acciones de personas que normalmente pueden ser introvertidos y expresarse, ¿no? De una manera contundente en el juego, y quizás sorprenderse ellos mismos de, wow, o sea, pude aquí como un ambiente de juego, me pude manifestar, ser más espontáneo, y quizás también personas que son demasiado extrovertidas también dicen, bueno, tengo que escuchar al otro, tengo que dejar al otro también actuar. Eso es bien interesante. ¿Y hay alguien que observa, que monitorea durante el juego, que evalúa, que ve o cómo se hace la métrica, la parte del alquimétricos, la métrica ahí, cómo la evalúan ustedes? Bien, generalmente en las facilitaciones eh, siempre vamos o de a pares o más gente, ¿no? Entonces, alguien está atendiendo como el rol del facilitador principal eh, en la actividad, y casi siempre la otra persona no solamente soporta la actividad, sino que está como mucho más atento a cosas que suceden, que por ahí el facilitador tiene la atención, no sé, en ir guiando eh, o ir estando como atento a otras cosas, ¿no? Y el hecho de estar ahí como esa persona que asiste como observador hace que nada, de que pueda observar cosas que quizás pasan por alto y tener como mejor información para el rescate. Y siempre digo que la actividad no termina en la actividad. Muchas veces lo que se va dando son un montón
de inicios para otras cosas, ¿no? Porque vos te das cuenta que, no sé, hay personas que tenían, no sé, como muy buenos skills de liderazgo natural y, y era algo que en el trabajo no se veía porque no tenía la oportunidad y naturalmente tomaron un rol de liderazgo sin habérselo dado y lo hicieron muy bien, o otros son muy buenos comunicadores, ¿no? Entonces uno puede, como, o dificultades que tuvieron, quizás tuvieron una dificultad porque no hablaron o no se comunicaron bien, entonces termina la actividad y tenés un montón de cosas para seguir trabajando. O sea, no, como que no termina y te llevas con toda una reflexión que a veces lo hacemos, muchas de esas guiamos el rescate con el objetivo que tenía la actividad, pero después tenemos una reunión posterior, generalmente con la persona que nos convocó o el que estaba interesado en tener esa actividad, donde le decimos, bueno, pasó todo esto, pero también pasaron todas estas cosas que quizás no se charlaron en la actividad, pero está bueno para seguir trabajándolas, ¿no? Para mí, discúlpame, no, las actividades, mi formato favorito de actividad es cuando nos toca a nosotros facilitar, pero el rescate lo hace la consultora o el manager que nos invitó. Porque a nosotros nos da la libertad de concentrarnos full en la dinámica, a la persona le da el total confort de que la dinámica sucede y puede estar registrando todo lo que está pasando y que al final de la actividad, cuando nosotros llegamos medio con la lengua afuera de hacer que suceda lo que tiene que suceder dentro del marco de la dinámica, entra uno totalmente con todo el oxígeno, ¿entendés?, al campo de juego y suma lo que vio sucediendo en la dinámica, más todo el conocimiento que tiene previo del grupo y como lo que decíamos antes, cada profesional tiene su experiencia, su background, su especialidad, su mirada y está bueno que a lo que nosotros le aportamos al juego se le sumen miradas completamente distintas que nosotros no tenemos cómo contener dentro de esa actividad. Entonces se vuelve mucho más potente. La dinámica sale perfecto porque la facilitamos nosotros, que somos los que creamos el juego y tenemos como mucha experiencia en relación a lo que le pasa a las personas con ese material específico, pero después el rescate viene a hacerlo alguien que conoce al grupo, tiene más capacidades o capacidades más específicas que las nuestras, esa conjunción. Por eso a nosotros nos encanta la idea de decir que no estamos poniendo en marcha un emprendimiento, sino activando una comunidad. Porque el poder del material que estamos trabajando se complementa con los profesionales que lo van a administrar. Y la suma de las capacidades de todos los profesionales que conforman la red, donde es medio borrosa la línea de quién es cliente, quién es proveedor, quién es consultor, quién es un contractor que nos ayuda puntualmente a facilitar una actividad en la cual nosotros no somos especialistas, nosotros no damos negociación. Alquimétricos InnovaPlay vende dinámicas de innovación. Nosotros no las damos porque ninguno de los dos somos especialistas en eso, pero tenemos consultores especialistas que tienen mucha capacidad de hacerlo, que ya conocen nuestra metodología, que ya están familiarizados con nuestros materiales y que los adaptan a ese objetivo. Y ahí a nosotros nos maravilla cómo nuestras propias limitaciones no restringen las capacidades del negocio. El negocio tiene capacidades mucho más amplias porque está basado en las capacidades de la comunidad, en esa grupalidad, que a veces es presencial y a veces es remota. Entonces, ahí nosotros vemos un poder de escalabilidad, en cantidad, en profundidad, en diversidad de contenidos y de mercados, porque a su vez, bueno, se genera como una dinámica donde uno trae a un cliente y entre todos lo abordamos. Que es muy poderoso y que forma parte también de un modelo de negocio y de gestión de la información y de los trabajos que tienen que ver con la economía colaborativa, que es un ámbito en el cual yo me manejo hace más de 12 años y que un poco motoriza esta lógica que tenemos de proyecto de código abierto, de comunidad, de do it yourself, que es tan característico en nuestro trabajo. Pero
Pero bueno, hay algo de eso, de cómo de vuelta, el consultor termina de darle la última forma que va a tener el contenido. Esta comunidad que decías vos, porque lo charlábamos fuera de aire, si era una pyme, vos lo definías más, Fernando, como un emprendimiento, no tanto como una pyme, como emprendedores. Me decías que había nacido full remoto y que tenían colaboradores en distintas time zones, en distintos lugares del planeta, China, África, mencionabas. ¿Cómo es este trabajo en este emprendimiento que nace argentino, latinoamericano, trabajar remoto con diferentes personas alrededor del mundo? ¿Cómo se unifica el equipo? ¿Cómo, utilizando tus palabras, se entusiasma a personas de diferentes partes del mundo que seguramente tienen criterios de entusiasmo totalmente diferentes o no? Sí, creo que hay algo de lo que te decía más temprano de esta conexión con el movimiento maker, con redes preexistentes. La red Fab Lab, para citarte un ejemplo concreto, reúne a decenas o cientos de miles de personas en todo el globo que tienen algo en común, que es la pasión por el hacer, el interés por el diseño, la fabricación, la ingeniería, la arquitectura, el arte y el hacer con las manos, el dominio ya sea de programación o de gestión de máquinas tipo impresora 3D, cortadora láser, Arduino, todas estas tecnologías de la fabricación digital, del prototipado rápido, que se volvieron una especie de estándar en los últimos 10, 15 años. Y entonces dentro de esa comunidad específica, el código libre es una constante. Hay muchas tecnologías abiertas que se usan ahí. La impresión 3D se popularizó justamente en el momento en que cayó en dominio público, para dar un ejemplo. Entonces, hay una valoración por parte de esta comunidad de los proyectos que tienen un impacto social, que tienen un interés de ser compartidos y de crecer como movimiento, de crecer como tecnología social, como herramienta comunitaria. En esos públicos, a mí me pasó de explicar alquimétricos, que arranca ya con un nombre raro, que tiene como un planteamiento, tiene un manifiesto propio que por ahí difiere de muchos otros emprendimientos comerciales o de fabricantes de juguetes o de material didáctico. Y entonces, para ese público específico, explicar por qué Alquimétricos es open source, do it yourself y cosas por el estilo, es completamente automático. O sea, les digo, Alquimétricos es un proyecto de juguetes didácticos de código libre y hágalo usted mismo. Dice, ah, sí, entiendo de eso. Tráemelo que lo vamos a reproducir. Y entras con un pendrive a un Fab Lab de cualquier lugar del planeta y salís con una caja llena de alquimétricos. Y eso es una realidad que muy concreta, del cual aprovechamos el teletrabajo y materializamos en una sucursal en cualquier lugar, en cualquier ciudad importante del mundo. Esa lógica que está embebida dentro de la génesis de Alquimétricos, determinó que con ciertas comunidades nosotros tuviéramos un lenguaje común, un propósito compartido, y me parece que ahí está la clave, que aprovechamos infraestructura existente. O sea, yo no tengo que ir con una cortadora láser a cualquier lugar del planeta. Aprovecho la infraestructura existente en cada Fab Lab, en cada makerspace o en cada estudio de corte digital que haya en cualquier lado, que los hay, y hay muchos. Segundo, aprovechamos las características culturales de ese movimiento, que son transversales independientemente de si estás en Buenos Aires, Sao Paulo, Toronto o Nigeria. El movimiento maker comparte valores, comparte prácticas, comparte intereses, y el efecto de la narrativa de mi proyecto, cualquier persona del mundo que forme parte de esas comunidades, es muy semejante. El impacto es muy parecido. Y si justo estás pichando esto para alguien que forma parte del sur global, de países en desarrollo, les interesa aún más porque ven menos barreras de acceso para ese perfil de material y sienten que pueden ser parte de ese movimiento, y ahí también hay una grupalidad que hace muy potente
la propuesta. Entonces, yo creo que tiene más que ver con aprovechar lo existente. Te puse el caso puntual del movimiento Maker porque fue donde nosotros medio nos incubamos a lo largo de estos 10 años y conseguimos hacer red, y por eso viajamos por Europa y por distintos lugares del continente americano, porque había algo en común. Y ahí hay una clave. Ahí hay si vos identificás una comunidad que tenga intereses parecidos a los tuyos y que perciba valor en lo que vos estás generando, es muy probable que vos puedas trazar una alianza, una colaboración basado en esos valores preexistentes, en ese conocimiento preexistente, y lo que vos haces entra a formar parte de un mosaico, de un todo mucho mayor, que es el Big Open o el movimiento de proyectos abiertos, entre los cuales hay un montón que son comerciales y rentables. Linux, para dar un ejemplo de la mitad de los servidores, más de la mitad, el 60-70% de los servidores del planeta, y casi todos los celulares del mundo funcionan basados en una distribución de un software open source. Fernando, Alicia, ya para ir cerrando esta charla, le voy a pedir cualquiera de los dos, Fernando o Alicia, quien quiera, algún mensaje para aquellos que están en el trabajo remoto o las empresas que están viendo cómo unificar su equipo remoto, o para la humanidad frente a esta nueva etapa del trabajo, si se quiere. Un mensaje, un poco de lo que me pasó a mí y a mí de lo que me sorprendió, que hoy en día estamos como abrumados de información y ya no tiene sentido estar celoso, sino que hoy de lo que uno conoce, sino que es mucho más potente el compartir, ¿no? Y a mí un poco lo que me enseñó lo que es estas tecnologías abiertas, tanto en este caso es de hardware y software también, pero el tema de poder compartir y aprovechar la globalización y que no hay barreras de distancias por el tema de las distancias, ¿no? Que hoy con toda la tecnología ya no existen, o se acortan mucho más, que nada, que apuesten un poco, ¿no? A las tecnologías abiertas, que nada, son muy potentes y se pueden construir cosas mucho más grandes cuando uno es generoso con lo que conoce y genera vínculos y comunidades que quedándote celoso de lo que conoces. Bueno, ahora le voy a pedir a Fernando entonces algún mensaje o algunas palabras para la generación Z, esta generación que ha nacido ya digitalmente, para la cual el smartphone es algo natural y esta forma de trabajo también está muy normalizada, para esta generación nueva. Desde vos que has transitado dos estados diferentes del trabajo, ¿qué dirías? Diría que lo viejo funciona, Juan, como reza el Eternauta. Diría sí, es una oportunidad, es una posibilidad, aprovechémoslo, hagamos uso, saquémosle el jugo, sigamos aprendiendo, sigamos perfeccionándolo. Pero cuidado de no perder la humanidad. Cuidado de no perder siempre que se pueda la posibilidad de estar en contacto con otras personas. Hace un rato hablábamos de esta cosa medio diferencial que tenemos los anfibios, ¿no? Los que nacimos antes de la digitalización y que nos adaptamos permanentemente a todo lo que vino hasta ahora, y que hay ciertas cosas que están sucediendo en grupos de trabajo conformados por gente que solo sabe de trabajo remoto, donde se pierde tremendamente el contacto humano. Y eso me parece que hay que recuperarlo. No nos podemos pasar dos pueblos con el nivel de digitalización que le pase por arriba a lo que fue la gesta de nuestra especie, que somos seres sociales, que necesitamos de contacto, necesitamos de presencia, necesitamos de construcción de confianza y de cierto nivel de intimidad, por lo menos tener la posibilidad de tener un diálogo franco, de poder compartir espacios. Nos pasa que algunas empresas nos dicen, organizamos un evento para team building, qué sé yo, y alquilan una quinta, qué sé yo, y después no quiere ir la gente,
porque se tienen que desplazar de casa, porque hay una fobia a compartir con otros humanos, porque hay una falta de costumbre total a encontrarse con gente fuera del ámbito laboral, y cuando tu ámbito laboral es un rectángulo de 16 por 9, se vuelve ya a nivel psicológico y una cosa difícil, y cuando esa cosa psicológica difícil le pasa no a una persona, sino a casi todo el grupo, estamos ante un fenómeno más endémico. Entonces, saquémosle el jugo y viruta a la virtualidad, pero no nos olvidemos de las necesidades que tenemos como personas de socializar y de ponerle otros elementos de contacto, porque si no nos vamos a encontrar con serios problemas en 5 años más. Así que bueno, eso, mantener el foco en lo humano. Y para quienes se quieran contactar con ustedes, ¿dónde lo pueden hacer? ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, existimos en, en las redes sociales hoy que más se utilizan, especialmente estamos en LinkedIn como Alquimétricos Innova Play y en Instagram también, y si no, bueno, también existimos individualmente en ambas redes sociales como Fernando Daguano y Alicia Mogliani. Fernando, Alicia, muchísimas gracias. Ha sido un placer que estén en La Gran Renuncia y hablar esta hora acerca de todos estos temas, el trabajo remoto, un punto de vista creo diferente a los episodios que tuvimos hasta el momento. Así que un verdadero placer, un gusto y muchísimas gracias por haber compartido este rato con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, nos encanta participar de estos espacios y bueno, en lo personal la pasé muy bien, así que muchas gracias. También, muchas gracias, un gusto, y estamos acá para seguir armando cosas con o sin palitos. Y si te gustó este nuevo episodio de La Gran Renuncia, podés suscribirte a nuestro canal. Nos das una mano enorme para poder difundir toda la información que necesitas del trabajo remoto. Si te apasiona el trabajo a distancia, el trabajo remoto como nosotros, dale click a la campanita, suscríbete a nuestro canal de YouTube o buscanos también por Spotify. Ahí estamos como La Gran Renuncia. Gracias y nos vemos en el próximo episodio.